Bienvenidos al podcast del Cuaderno Javeriano de Comunicación, un espacio sonoro para la divulgación del conocimiento científico desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Este medio se constituye en un recurso para conocer sobre las aproximaciones científicas que adelantan nuestros estudiantes sobre procesos de producción social del sentido para fines relevantes en la región, en el país y en el mundo. Hola. Este es el podcast del Cuaderno Javeriano de Comunicación, un espacio dedicado a la reflexión sobre la investigación formativa y el pensamiento crítico. Yo soy Carlos Andrés Tovar, profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje, y estaré conversando con los estudiantes de la asignatura Proyecto Trabajo de Grado del Programa de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Este podcast está dedicado a la reflexión sobre el periodismo y la divulgación pública del conocimiento. Y para esos efectos nos acompañan Itzel Martínez Sarmiento, estudiante de Comunicación y de Ciencia Política. Juan Felipe Salas, estudiante de Comunicación. Isabela Gutiérrez, estudiante de Psicología y Comunicación. Valeria Zamudio, estudiante de Comunicación y Derecho. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y para iniciar esta conversación, quisiera preguntarle a Ixel y a Felipe sobre cómo se titula su investigación, qué proponen y cuáles son sus antecedentes. Bueno, mi investigación se titula Voces femeninas en la paz, desafíos y posibilidades de las mujeres periodistas en la narración de paz en Colombia. Este proyecto, pues digamos que propone analizar las posibilidades, pero también las limitaciones que enfrentan las mujeres periodistas en Colombia en el momento de narrar los diferentes procesos de paz, enfocándose entonces en el periodismo de paz, pero visto con el lente de la perspectiva de género. Es un estudio que pues pretendo, con los diferentes antecedentes y autores, poder analizar esas barreras estructurales y culturales que ofrecen pues como esa perspectiva diferenciada que enriquece precisamente esas narraciones de reconciliación, evitando un poco como las narraciones de violencia que pues tan continuo están en el discurso colombiano. Y antecedentes como Acevedo, Arévalo, López de la Roche pues han estudiado precisamente como ese periodismo en contextos de posconflicto, de reconciliación y de paz. Por mi parte, mi trabajo se llama Análisis del contenido de periodismo deportivo en medios digitales entre 2022 y 2024. En este propongo explorar cómo la digitalización ha transformado el periodismo deportivo en Colombia en el ámbito de fútbol y también en un medio local llamado La Táctica. En este busco conocer cómo las redes sociales como Twitter o Instagram o plataformas como Twitch han cambiado o han transformado la práctica periodística y la relación con la audiencia, que es cada vez más joven. Para esta investigación me baso en estudios previos que analizan la transformación del periodismo digital, particularmente en la parte de producción, distribución y consumo de contenido. Por ejemplo, me apoyo en autores como Barrera y Arenas 2023, quienes destacan el paso del periodismo deportivo a plataformas digitales. También está el texto de Garcés y Arroye 2023, quienes resaltan el impacto del modelo de negocios en la autonomía y calidad periodística en el ecosistema digital. Y me apoyo en los textos de Ross 2023 y Farina Ojeda 2018, que resaltan la relación entre la audiencia y el periodismo en ecosistemas digitales. Las aportaciones de Ixel y de Felipe son valiosas porque ellos están generando un proceso de investigación dentro de las preguntas que actualmente se hace el periodismo en la región. Ahora vamos a pasar a trabajos que tienen que ver con la producción de podcast. En este caso vamos a hablar con Isabela y vamos a hablar con Valeria respecto de sus procesos. Entonces les pedimos que nos hablen sobre cómo se llama la propuesta que ustedes desarrollan, qué es lo que van a narrar y en qué antecedentes se fundamentan. Bueno, mi podcast se llama Vínculo Divino. Se fundamenta principalmente en una investigación que hice para mi tesis de psicología, la cual se titula Análisis de madres lactantes
ideas y sentimientos de madres lactantes que lactan a sus hijos más allá de los 2 años. Y básicamente lo que pretendo hacer en este podcast es difundir los resultados obtenidos en esta investigación previa, y me baso en antecedentes como pues teóricos, como por ejemplo Gumucio 2022 o Gil Torres 2023, pero también en podcast de lactancia, como por ejemplo Lactancia Materna Ya Oíste. También tengo el podcast de EduLacta como un referente muy importante, y por supuesto también, en pro de complementar un poco, tenemos también asesoras de lactancia que tienen un manejo de redes sociales y del tema pues de podcast también, como por ejemplo Nati Lactancia. Bueno, mi podcast se llama Zonal al Derecho, Memorias de un Sindicalista. Este habla principalmente de la historia del sindicato Zonal Judicial, y a través de ello se quiere difundir cómo el sindicalismo judicial ha impactado al sistema judicial en los últimos años. Algunos antecedentes estéticos en los que me he basado son Todopoderoso, DMG La Hormiga, Radio Ambulante, y generalmente las características de estos antecedentes es que cuentan historias de Latinoamérica y que se pueden observar en otras partes, pueden llegar a ser transnacionales. Es muy interesante el trabajo que vienen realizando, dado que se trata de generar divulgación pública del conocimiento, especialmente de ámbitos que provienen de la psicología y el derecho. Vamos entonces a pasar a conversar sobre las categorías, sobre cuáles son esos conceptos, esos sistemas de pensamiento que se utilizan para poder reflexionar sobre los asuntos que son de su interés. Entonces, Ixel, cuéntanos, ¿qué has previsto sobre eso? Bueno, las categorías elegidas para este proyecto de grado, teniendo en cuenta el periodismo, en las mujeres, digamos que elegí 3 principalmente. Primero está el periodismo de paz, teniendo esto como un enfoque pues que promueve precisamente la reconciliación en lugar de perpetuar esas narrativas de violencia que están como tan intrínsecas en el pensamiento colombiano. También está la categoría de perspectiva de género, que pues analiza precisamente esas barreras, esas limitaciones, esos obstáculos que enfrentan las mujeres periodistas, y cómo esas voces contribuyen precisamente a la representación más inclusiva, más humana, más sensible de todos los procesos de paz que se han realizado en Colombia y que se siguen pues realizando. Y por último también está la categoría de construcción de paz en Colombia. Como pues digamos que el periodismo sigue siendo y es un actor supremamente importante, y el periodismo de género pues se ha vuelto también muy influyente. Entonces esto hace que la percepción pública de los procesos de paz digamos que tengan las narrativas la posibilidad de que sean más justas y más accesibles a todos los ciudadanos. Muchas gracias, Ixel. Uno de los desafíos más relevantes de la construcción de paz en la actualidad tiene que ver con la construcción de relatos que den cuenta de las prácticas sociales que hacen posible una convivencia en contextos que históricamente han padecido violencias. Nosotros sabemos mucho sobre las muertes, sobre las masacres, porque tenemos una narrativa sobre eso, pero poco sabemos sobre los grupos, las comunidades que construyen paz. Y mucho de lo que se hace en ese escenario, pues es narrado por mujeres. Entonces, nuevamente, Ixel, muchas gracias por esta aproximación. Ahorita vamos con Felipe. Bueno, en cuanto a mi investigación, se estructura en torno a 3 categorías claves. Está el modelo de negocios, donde analizo cómo los medios digitales han cambiado los modelos de monetización, priorizando la rapidez y la interacción que generan ingresos como patrocinios o suscripciones. También está la audiencia. Me enfoco en cómo una audiencia compuesta mayoritariamente por gente joven se ha vuelto en un actor activo y participativo en el proceso informativo. No solo eso, sino que la audiencia no solo consume contenido, sino que también lo co-crea, participando activamente de debates y transmisiones en vivo. Y por último está la interactividad. Exploro cómo las plataformas digitales le permiten a los usuarios participar en el contenido en tiempo real junto con los periodistas.
Esto redefine la relación tradicional que había antes entre la audiencia y el periodista. Felipe está haciendo un esfuerzo por describir prácticas sociales relativas al quehacer del periodista en contextos de transición digital. Si bien la discusión sobre la transición digital ya lleva un tiempo en diferentes estudios del campo académico de la comunicación, lo interesante es ver cómo funcionan esas ideas, esas comprensiones en casos locales, en experiencias en las cuales se están generando esas mixturas entre lo que ya conocemos en términos de radiodifusión y lo que se está transformando por la vía de la digitalidad. Ahora vamos a pasar a los podcasts. Entonces queremos que Isabela y Valeria nos cuenten sobre cómo está compuesto sus propuestas, sus trabajos y cuáles son las temáticas que estarían abordando. Vamos con Isabela. Bueno, en el caso de Vínculo Divino, pues las temáticas a abordar claramente, como expresé, son principalmente la divulgación de los resultados que ya fueron obtenidos en una tesis previa, y es por eso que aquí resalta el tema del vínculo, de la lactancia y el destete, los cuales serán los principales o las principales temáticas a abordar. Para esto, pues, se contará con la presencia de invitados de distintas áreas de conocimiento para poder generar un diálogo de saberes entre los mismos. Entonces tendremos la oportunidad de contar con psicólogos, con madres lactantes, odontólogos, asesores de lactancia, y por supuesto sería muy especial también poder contar con una partera que pueda abordar o aportar un poco desde su área de conocimiento. Básicamente queremos implementar o queremos dar relevancia a estos testimonios y a estas vivencias para que el conocimiento de la lactancia materna no sea abordado solamente desde la parte médica o desde la parte psicológica, sino desde una perspectiva un poco más amplia, implementando también y dando importancia a saberes populares sobre el mismo. Uno de los desafíos más relevantes que tiene Isabela es el de poder producir esos diálogos entre saberes disciplinares y saberes populares, sobre todo porque la lactancia es una práctica que tiene mucha relevancia en la configuración de los vínculos afectivos. Entonces, esperamos que ese podcast nos dé muchas ideas, mucha información sobre cómo se configura esa experiencia vital. Pasamos entonces a Valeria. Bueno, A Sonar al Derecho tiene 4 temáticas que está dividida en 4 capítulos. Esas temáticas están relacionadas primero con la primera etapa del sindicalismo en Colombia judicial, que es de los años 70 a 80, cuando pues el sindicalismo judicial no estaba contemplado entre las personas y comenzó a incomodar un poco a ciertos sectores del país. El otro tema es el narcotráfico y el tema de los extraditables, que fue algo muy importante en el momento de la justicia, debido a que los narcotraficantes no querían ser extraditados y interrumpían mucho los procesos judiciales para llevar a cabo lo que ellos querían. La otra etapa es finales de los 90, comienzo hasta los 2010, que habla sobre lo que se supone que en esos tiempos había seguridad para todos en Colombia, pero se evidencia muchas chuzadas a los sindicalistas y mucha persecución política. Y ahora, en estos momentos donde ya se ha abordado los tiempos de paz, se quiere saber cómo siguen, cómo son los tiempos de paz, cómo les va a los sindicalistas en temas de derechos humanos, debido a que, por ejemplo, hace unos meses fueron secuestrados unos sindicalistas de Azonal Judicial en Popayán. Todo esto se busca hacer a partir de la memoria cultural, donde los sindicalistas, más que hablarnos de teoría, a partir de sus vivencias y
acontecimientos nos van a ilustrar un poco sobre qué es ser ese sindicalista y qué es el derecho en Colombia, que con la Constitución de 1991 se ven ciertos cambios en la forma como se administra la justicia y se ve la justicia en Colombia. El podcast de Valeria nos ilustra respecto de los desafíos que tiene el derecho hoy día. Es un recurso pedagógico valioso para que estudiantes universitarios de derecho o de otras carreras interesadas puedan conocer más sobre un momento de la historia de Colombia desde la perspectiva de los actores que han hecho parte de este sindicato. Bueno, entonces hemos dicho también en el marco de la construcción de estas experiencias de investigación que una metodología tiene que ver con la experiencia que nosotros queremos vivir para poder aprender algo nuevo. Entonces quisiera preguntarle a Ixel y a Felipe sobre su propuesta metodológica. ¿Cómo van a hacer para aprender sobre estos temas que nos han señalado? Principalmente el proyecto de grado de Voces Femeninas, digamos que está compuesto por 3 fases. La primera fase es realizar pues un análisis documental en la que se puedan revisar diferentes narrativas periodísticas de paz, principalmente pues teniendo en cuenta los procesos recientes como el proceso de La Habana en 2016 y demás, todo lo que ha surgido como procesos nuevos locales y regionales, pero desde el lente digamos del hecho no tan simple de ser mujer y ser mujer periodista, entonces poder como abordar también precisamente el periodismo desde esa perspectiva de género. El segundo la segunda fase sería el trabajo ya como de campo, que es poder como conversar, entrevistar a mujeres periodistas que narren principalmente cómo se cuenta la paz, cómo se ha contado también, digamos, esa transición de hablar en discursos de violencia a paz, pero también que puedan contar esas experiencias, esos desafíos y los aportes que han hecho ellas mismas a la narración de la paz desde esa sensibilidad con la que cuentan. Y por último está la divulgación de resultados, y es poder crear a través de una hipermedia la posibilidad de poder difundir esos hallazgos de una manera accesible que permita también la sensibilidad a una audiencia más amplia sobre periodismo de género y sobre la importancia que tiene en el papel de la paz en un país como lo es Colombia. Muchas gracias por esa aproximación. Ahorita vamos con Felipe. Bueno, en cuanto a mí, mi experiencia metodológica se basa en un enfoque cualitativo que considero ideal para explorar las transformaciones del periodismo deportivo digital. Actualmente me encuentro en la fase de la inmersión etnográfica en un medio caleño llamado La Táctica, donde desde agosto he tenido la oportunidad de saber o de ver de cerca cómo es que los periodistas consumen y producen contenido, además de la interactividad y uso de redes sociales en su trabajo diario. Próximamente estaré haciendo entrevistas semiestructuradas con el director de La Táctica llamado Ciro Muñoz. En estas son fundamentales porque poder acercarme acerca de la perspectiva de los retos y oportunidades que ha tenido él como director al momento de pasar su medio a una plataforma digital, además de también basarme y preguntar sobre el modelo de negocios de La Táctica. Además de eso, más adelante se harán análisis de contenido en los cuales busco saber cómo es en La Táctica la interactividad con la audiencia y cuáles son las estrategias y patrones que eligen al momento de publicar contenidos en Instagram o en otros medios digitales. Las investigaciones de Felipe y de Ixel se desarrollan a través de la construcción de espacios de acceso y confianza con actores sociales que viven del quehacer periodístico. En ese sentido, ellos están incursionando en estos medios, en estos escenarios, y están empapándose de todos los desafíos que ahí aparecen. Vamos entonces a pasar a conversar sobre los podcasts, y nos interesa saber sobre cuáles son las audiencias y por qué las historias que se están proponiendo resultan relevantes para tales audiencias. Dicho de otra forma,
¿cómo se han pensado que su producto radial, su producto sonoro, va a configurar, va a contribuir a una relación específica con sus audiencias? Bueno, en el caso de las madres lactantes, investigaciones previas han demostrado que una de las problemáticas o situaciones principales a las que se ven enfrentadas es a la falta de apoyo y al ser juzgadas constantemente. Esto podemos apreciarlo, por ejemplo, en autores que ya han investigado sobre el tema, como por ejemplo Morillo 2010 o Villarreal 2020. Así pues, entendiendo de entrada que el ser una madre lactante, sobre todo cuando no se lacta a un recién nacido, es decir, cuando el niño o la niña tiene más de 4 o 5 meses de vida, pues el ser juzgadas es uno de los factores principales para que la lactancia se vea interrumpida. Adicionalmente, pues al tema laboral, que también es un tema que resalta en cuanto al destete. Es por eso que se propone aquí un diálogo de saberes, incluyendo también a madres lactantes que puedan dar su testimonio y su experiencia, buscando de esta manera ser un apoyo para aquellas madres que puedan acceder al podcast, es decir, que puedan sentir que no están solas en el proceso y que lo que están viviendo es absolutamente normal y que es algo que muchas otras madres en la misma situación están viviendo. Es por eso también que el público designado pues son principalmente madres lactantes, pero también está abierto y se configurará de tal manera que personas alrededor del círculo social de las madres puedan acceder a él y puedan sentir un poco de empatía por las madres que hay a su alrededor en esta situación. Muchas gracias, Isabela. ¿Cómo sería en el caso de Valeria? Bueno, en mi caso, como lo habías dicho antes, profe, la audiencia es estudiantes de la carrera de Derecho. ¿Esto por qué? Porque vemos que a partir de la memoria cultural podemos llegarle a esta audiencia y explicarle a partir de otra disciplina cómo ha sido el sistema judicial y las leyes, las reformas que hemos tenido, ya que en la carrera de Derecho generalmente lo que nosotros hacemos es observar solo los cambios que ha tenido, pero nunca sabemos cómo ocurrieron, por qué sucedieron, quiénes son los artífices de estas situaciones. Más adelante puede ser también ayuda que más adelante cuando se vean enfrentados a situaciones que nos va a presentar la vida laboral como abogados, puedan saber y plantearse cómo afrontar esos retos, ya que el sistema de justicia tiene, según cómo vamos avanzando, tiene que irse reformando para tener una mejor articulación y un mejor trabajo por la justicia. Muchas gracias por sus aproximaciones. Para terminar, quisiera preguntarles a todos, a todas, sobre su experiencia como autores, porque en este proceso ustedes han venido generando diferentes aproximaciones que les han convertido en investigadores, jóvenes investigadores que tienen algo adicional que decir respecto de los temas que la opinión pública conoce. Todos podemos decir algo sobre la construcción de paz, pero seguro Ixel podrá decir algo adicional. Todos sabemos algo sobre las transiciones digitales en los medios de comunicación, pero quizás Felipe puede decirnos algo adicional. Muchos intuimos asuntos sobre la lactancia, pero Isabela puede contarnos más desde su perspectiva interdisciplinar. Y seguro muchos hemos escuchado hablar de Azonal Judicial, pero Valeria nos puede contar más sobre cuál es su rol en la sociedad. Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo ha sido ese proceso de convertirse en autores? Diría yo que es un proceso que incomoda, sorprende y es una constante construcción de escribir y reescribir diferentes ideas, analizar diferentes posturas, encontrar datos e información, digamos un poco
un poco compleja, a veces un poco vacía, entonces da como esa sensación de querer poder encontrar, digamos, como lo que falta, pero también de poder contar a las personas, pues de la audiencia interesada y además a los que les pueda como llegar, digamos, el tema de la paz, periodismo y en mi caso, como de una manera fácil, sencilla y que, pues, digamos, también siento cierta responsabilidad por el hecho de ser mujer, de poder como seguir contribuyendo, de poder contar el aporte que han realizado diferentes periodistas en una discusión que sigue aún en nuestro país y que seguramente no se va a acabar pronto, como es la paz, el periodismo con enfoque de género y demás. Por mi parte, el proceso ha sido enriquecedor y un poco complejo. Complejo por la parte en la que ha sido encontrar como esa experiencia metodológica en la que busco mi experiencia pues en el medio. También pues por la parte de la revisión bibliográfica de las fuentes antecedentes que se ajusten a lo que yo estoy buscando. Ha sido complejo, pero a la vez enriquecedor porque me ayuda a encontrar como una nueva forma de darle un enfoque nuevo al trabajo, a la investigación y de conocer nuevos parámetros o nuevas cosas que antes no tenía idea. Bueno, en mi caso puedo decir que es un proceso de mucha responsabilidad, construir conocimiento y saber que van a haber personas que lo van a leer o lo van a escuchar. Para mí ha sido verdaderamente interesante. Ahora, ha sido un poco complejo y retador para mí desde el área de psicología, pues construir conocimiento, pero desde el área de comunicación, divulgarlo de una manera adecuada y que logre ser comprensible al público, porque sabemos que el público al que nos vamos a dirigir, o en mi caso principalmente, muy probablemente no sean personas que estén totalmente relacionadas o cercanas al mundo de la academia. Es decir que en mi caso particular siento que el reto principal al que me enfrento es lograr extraer de la academia, de un mundo que es absolutamente académico y que a veces resulta un poco confuso, lograr abstraer o sacar conocimientos para a partir de ahí hacer algo que sea más tangible y más comprensible para el público en particular, el público del común. Bueno, en mi caso ha sido volver a mi niñez, tomar elementos que a través de lo que he vivido con el derecho, ya que pues mi familia pertenece al derecho, mi papá es sindicalista de Azonal, y eso lo he tenido que hacer para poder relacionar ciertos temas prácticos, teóricos, y que pueda llegar a ser un poco más comprensible, para que pueda llegar a ser más ameno para el público al que me voy a dirigir. También ha sido encontrar apoyo en el docente y en otros artículos, en otros postulados de otras personas de diferentes disciplinas, para poder llegar y para que el producto pueda ser algo que sea más anecdótico, pero a la par vaya a lo pragmático. Agradecemos a Ixel, a Felipe, a Isabela, a Valeria por aceptar esta conversación y por ayudarnos a entender qué significa la investigación formativa en la carrera de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es el podcast del Cuaderno Javeriano de Comunicación, un espacio dedicado a la reflexión sobre la investigación formativa y el pensamiento crítico. Las investigaciones realizadas nos recuerdan el tipo de compromiso social que tiene la universidad con la región, con diversos grupos poblacionales y con las transiciones que ahí se llevan a cabo. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Les agradecemos por su escucha. Este ha sido el podcast del Cuaderno Javeriano de Comunicación, un espacio sonoro para la divulgación del conocimiento científico desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Espérennos en una nueva emisión y les invitamos a consultar nuestra publicación científica.